Mi nombre es Lucía Becerra, yo soy coordinadora de proyectos en el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y en este momento voy a hacer la presentación del panel de cada uno de ustedes para empezar y proceder con lo que realmente nos interesa, que es dialogar en este panel hoy sobre independencia judicial. En la primera parte de la mesa tenemos a César Landa, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, árbitro, consultor constitucional y nacional e internacional, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, exministro de Relaciones Exteriores, exdecano de la Facultad de Derecho de la PUCP en el Perú, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Tenemos al doctor Fernando Castillo, quien es presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, doctor en la Universidad Escuela Libre de Derecho, fungió como asesor parlamentario y letrado mayor en la Asamblea Legislativa, asesor del ministro de la Presidencia de la República y procurador constitucional. Desde el año 2009 finge como magistrado de la Sala Constitucional y actualmente se desempeña como presidente de este órgano. La doctora Paola Meneses Mosquera, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia. La magistrada Meneses es vicepresidenta de esta corte y docente en varias universidades. Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y cuenta con estudios en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha impulsado la jurisprudencia sobre derecho de las mujeres, minorías étnicas, migrantes y víctimas del conflicto, por lo que ha recibido premios nacionales e internacionales. Gracias, doctora, por acompañarnos. El doctor Manuel Ulises Bonelli, juez de la Corte Constitucional de la República Dominicana, es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Madre María y Maestra desde el año 1994, máster en Derecho Societario y Comercial por la misma universidad y doctor en Derecho, mención en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires en la Argentina. Tenemos también al señor Hartmut Rank, director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, abogado y conciliador con más de 8 años de experiencia. Estamos en espera también de la doctora Alejandra Cárdenas, magistrada de la Corte Constitucional del Ecuador, es doctora en jurisprudencia de abogada, cuenta con un maestrado en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con sede en Ecuador, y con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es miembro de la Red Latinoamericana Refugee Law Reader, de docentes de Derecho Internacional de las Personas Refugiadas y Derecho Internacional Público y miembro de la Red Iberoamericana de Politólogos. Sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra al señor Rank, quien es moderador. Muy buenos días a todas y todos otra vez. Ya me presentaron, ya estamos mal con tiempo, a las 9:20. Una cosa es claro, a las 10:30 tenemos aquí otra discusión. Por eso, sin más preámbulo, vamos a saltar a esa discusión con los expertos y expertas alrededor de mí. Quizás solo añadiendo un tema, ¿por qué decidimos otra vez participando en el World Law Congress, elegir justamente este tema para este panel? Pues al fin del día es un tema, sí, en América Latina y no solo, ¿no? Entonces, en mi cargo anterior como director del programa regional Estado de Derecho para Europa del Sureste, hemos tenido discusiones parecidas, ¿no? Sin duda, todos ustedes se dan cuenta de lo que estaba pasando en Polonia, Hungría, en un momento también en Rumania, y parecido, pero con sus particularidades, tenemos ahora, 2025, una discusión parecida aquí en Latinoamérica, en el Caribe. La independencia judicial, como comenté, continúa en riesgo, ¿no? En el contexto global y particularmente para nuestra región aquí, la región latinoamericana caribeña, la búsqueda de nuevas formas de elección de jueces y magistrados, iniciando 2024 con una reforma en México, y jueces y magistrados de altas cortes, quise mencionar, ha sido un elemento clave para la propagación de un riesgo serio a esta independencia judicial sobre que queremos discutir hoy, principalmente ante el auge de sistemas de elección popular de juezas en Bolivia y ahora también en México.
Esta nueva noción ya ha sido incluso puesta en discusión en Colombia y en Chile también. Vale la pena preguntarnos entonces, ¿puede la elección popular de jueces comprometer la imparcialidad y a su turno la misma independencia de las judicaturas latinoamericanas? Y de igual manera, si esa tendencia continúa en auge, ¿qué garantías deberán brindarse para que estos procesos surtan forma transparente y equitativa? Bajo este contexto, el panel que se propone busca resolver estas dos grandes preguntas a través de la perspectiva del derecho constitucional latinoamericano y desde la visión de los jueces constitucionales, quienes observan esta cuestión con detalle y con precaución también, claramente, pero también brindando un análisis crítico y objetivo acerca de cómo estas amenazas a la independencia judicial inciden en el orden democrático y el Estado de Derecho que pues, quizás anteriormente se encuentra en la región. Hemos preparado para estructurar la discusión varias preguntas orientadoras. Esos decían, primero, ¿qué amenazas enfrentan los jueces en la actualidad para mantener su independencia y integridad? Segunda pregunta para discutir, ¿qué impacto tiene para la independencia judicial las nuevas reformas judiciales que se vienen impulsando en la región en materia de selección de jueces o magistrados? Y por último, que queremos también aclarar, tercera pregunta, ¿puede la judicatura latinoamericana enfrentar estos desafíos sola? Ya presentaron en el momento 4 ponentes, esperamos a la quinta. Otra vez presento los expertos, las expertas cerca de mí, César Landa, Fernando Castillo Víquez, Paulo Andrea Meneses Mosquera y Manuel Ulises Bonelli aquí presente. Y sin más, quiero quizás iniciar con el doctor César Landa para que comparta su visión sobre esas 3 preguntas orientadoras. Y damos una bienvenida también a la magistrada Alejandra de Ecuador. Bienvenida. Muy buenos días con todos y con todas. Mis primeras palabras son un agradecimiento por la cordial invitación de la Fundación Konrad Adenauer para poder participar en este Congreso Mundial de Derecho para abordar la temática de la independencia judicial desde una perspectiva latinoamericana y puntualizando en el caso del país del cual vengo, de Perú, donde he ejercido la presidencia del Tribunal Constitucional hace ya 2 décadas, ¿no? Y para abordar el tema de los desafíos contemporáneos, ciertamente un contexto de politización, como ha mencionado Helmut, pero también un contexto mucho más concreto en el Perú de corrupción, ¿no? Y en efecto, ¿no? Como dice Aarón Barak, quien fue presidente de la Corte Suprema de Israel, ¿no? Cuando una sociedad no tiene fe en sus valores básicos, el juez no debe expresar los fugaces vientos del momento, debe expresar los valores más profundos y la visión fundamental de la sociedad en la medida que el Estado de Derecho atraviesa una crisis de sus valores liberales fundamentales que supone la protección de los derechos fundamentales y el control de los excesos del poder. Y precisamente las fuerzas populistas de distinto signo en el lado de la extrema derecha o izquierda en Europa o América Latina ponen en tela de juicio esos fundamentos tanto del control del poder, en tanto que concentran el poder, como también, por otro lado, pueden llegar a afectar desde ya los derechos de las minorías, ¿no? En ese sentido, creo que es importante afirmar, ¿no?, que el equilibrio de poderes es una garantía precisamente del funcionamiento democrático en la medida que el Poder Judicial en estas condiciones cumple una función, como se dice, nomofiláctica, de depurar las interpretaciones que sean erróneas o contrarias a la Constitución, al orden internacional, inclusive a efectos de proteger de forma mucho más efectiva los derechos de las personas, que siendo en gobiernos populistas el gobierno de la mayoría por la mayoría,
se aplica, como diría la profesora Pitkin, la regla de la mayoría, es decir, que quien tiene la mayoría de los votos gana, pero lo que se aplica en una democracia deliberativa es un principio, no una regla de mayoría, según Pitkin, en la cual hay que gobernar o decidir por mayoría respetando las minorías. Y ese es el gran cambio que el Estado democrático liberal ha podido garantizar en las últimas décadas, pero que hoy se pone en riesgo, dado que las mayorías parlamentarias o ejecutivas, en base al voto del pueblo, terminan ungiendo autoridades que ejercen el poder de una manera excesiva. Y eso no está ajeno también a la observancia que corresponde que la Corte Suprema haga frente a los abusos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo o Legislativo, de modo tal de que se empieza, cuando estos poderes populistas están en el Ejecutivo, en el Parlamento, a erosionar precisamente la autonomía o la independencia del Poder Judicial, ¿no? Sí, gracias. En ese sentido, en el Perú en particular, en 2016 se ha iniciado un proceso de parlamentarización, que significa que habiendo ganado en una sola Cámara una mayoría parlamentaria, la fuerza principal opositora, que no ha logrado obtener la victoria en el Ejecutivo, tanto el año 2021, el 2011, concretamente la candidata Fujimori contra el candidato Ollantumala. Luego, en 2016, pierde también la candidata Fujimori versus el presidente Kuczynski, que fue electo. Y el año 21 vuelve a perder Fujimori en relación a Pedro Castillo. Entonces, pero con una mayoría parlamentaria siempre increciendo, con una lógica poco entendible de que quien gana la presidencia pierde el Parlamento o quien gana el Parlamento pierde la presidencia. O sea que la población está dividida, ¿no?, en cuanto a quién da. Pero lo que ocurre es que a partir del año 2016 la mayoría parlamentaria decide gobernar desde el Parlamento, lo cual significa una parlamentarización de un sistema presidencial o presidencialismo atenuado, porque hay institutos que permiten el control, la fiscalización, pero son llevados a tal extremo que a partir de entonces el Parlamento destituye presidentes, Kuczynski, Castillo, nombra presidentes, sustitutos, los vuelve a cambiar, en el caso de Vizcarra, pero no solamente es a nivel del resquebrajamiento del equilibrio entre el Parlamento y el Ejecutivo, sino también en que avanza hacia organismos autónomos, Poder Judicial. Por ejemplo, proyectos que buscan el control sobre el Poder Judicial, sancionando a los jueces, si se aprueba esa ley, cuando otorgan detenciones preventivas que luego sean revocadas en instancia superior, lo cual no es una causal de sanción, ¿no?, pero así lo entiende el Parlamento, o la apertura de procesos disciplinarios contra altos cargos de la magistratura, a partir de que también, por otro lado, empieza el Parlamento a nominar, ¿no?, como tiene la potestad constitucional de nominar a los magistrados del Tribunal Constitucional, no hay una elección plural, sino más bien mayoritaria. 5 claramente afiliados con la posición parlamentaria y 2 de minoría, con lo cual se inician procesos competenciales entre el Parlamento contra el Poder Judicial, porque el Poder Judicial lleva a cabo labores de control a través de los actos parlamentarios que son arbitrarios, y lo que interpone el Parlamento contra el Poder Judicial es un proceso competencial para que el tribunal decida, con esa nueva mayoría que ha elegido el Parlamento, quién tiene la razón, y el tribunal decide que el Parlamento no se le puede cuestionar judicialmente cuando toma decisiones políticas puras, digamos, ¿no?, con lo cual queda impune, ¿no?, las acciones que puedan ser arbitrarias, como ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento destituyó a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, un órgano autónomo encargado de nombrar a los jueces y examinarlos en su sanción disciplinaria. O también elige al defensor del pueblo, que ahora también es una suerte de un procurador de defensa del Parlamento antes de que los ciudadanos. Con lo cual, esta situación nos lleva a poner en evidencia un problema más profundo que decía al inicio, ¿no? Y es que en el Perú ha habido y renace una red judicial vinculada a intereses empresariales, políticos, llamados como los cuellos blancos del puerto, porque hubo una investigación antidrogas en el Callao que cuando la policía interviene, ¿no?, con autorización judicial, interceptar las llamadas telefónicas, descubre que estos líderes de los narcos tenían vínculos, ¿no?, con un presidente de la Corte Superior del Callao y con un magistrado de la Corte Suprema que ahora se encuentra prófugo en España, ¿no?, porque se devela esta corrupción judicial
que hoy por hoy, por ejemplo, la semana pasada el tribunal ha repuesto a uno de sus fiscales vinculados en esta sanción disciplinaria de la Junta para que retorne al Ministerio Público. O sea, no es una derrota total, sino es prácticamente una suerte de guerra de guerrillas, es decir, se destituye pero se repone, ¿no? Con lo cual creo yo, y lo importante es que la ciudadanía, ¿no?, tiene una desconfianza judicial. Si el Parlamento hoy por hoy tiene un 90% de desconfianza en las encuestas y la presidencia también el 92%, el Poder Judicial está por los 80%. O sea, ¿eso qué significa? Que las instituciones de una democracia están debilitadas, pero esa politización de la justicia implica entonces intromisión, ¿no?, en los ámbitos autónomos y precisamente de la independencia judicial, ¿no? Por eso lo que cabe, finalmente, diría yo, es que esta no debe ser una lucha aislada, porque estamos en un concierto internacional, interamericano, donde hay también garantías de independencia judicial en las convenciones americanas de derechos humanos o de Naciones Unidas, y en ese sentido es importante también ver la experiencia de otros países, si Venezuela, ¿no?, o Honduras, etcétera, o también en la perspectiva comparada del proceso que ha habido en la Unión Europea con las resoluciones del Tribunal Europeo, para que con todo ese bagaje, no solamente referencial, sino también mandatorio, ¿no?, porque el Perú, de acuerdo a su artículo 55, dice: los tratados celebrados en vigor por el Estado forman parte del derecho nacional. O sea que hay un mandato vinculante para hacer, digamos, una acción nacional, ¿no?, de fortalecer la independencia judicial, tomando lo mejor de los procesos democráticos y aprendiendo también de no repetir los errores de procesos lamentablemente populistas que han concentrado la labor de la independencia judicial. Y en ese sentido, estar acá para escuchar también otras voces es muy relevante para poder llevar a Perú también fórmulas que nos permitan entender y poder remontar con la cooperación los principios esenciales de una independencia judicial propia de un Estado democrático constitucional. Muchas gracias. A ustedes, profesor Landa. Olvidé mencionar que cada uno tiene 7 minutos, cumplimos muy bien, pero sin más, quiero darle la palabra al segundo experto aquí presente en el panel, sería el doctor Fernando Castilla Víquez, quien es presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, respondiendo a la pregunta: ¿qué amenazas enfrentan los jueces en la actualidad para mantener su independencia e integridad? Doctor, tiene la palabra. Muy buenos días. En primer término, quiero darle las gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación que se me hace para participar en este Congreso Mundial de Derecho. Mi intervención se centra en el impacto que tienen estas reformas de selección de jueces y magistrados en la región. Para tal propósito voy a hacer una contextualización del fenómeno que vive América Latina, que no es exclusivo de América Latina. Luego hablaré de la importancia de la independencia judicial para la sostenibilidad del sistema democrático. Haré una breve reseña, si el tiempo me lo da, en la selección de jueces, sobre todo magistrados que tiene nuestro país, y finalmente compartiré los eventuales efectos negativos que pueden tener esta reforma. No hay duda alguna que la democracia está viviendo una crisis profunda. Las causas, es un fenómeno multicausal, pero me centraré en una. Los movimientos populistas, sean de derecha o izquierda o sin ninguna afinidad ideológica, proliferan por el continente, con una fuerza tal que en algunos estados han alcanzado el poder. Los partidos de este cuño parten de una idea central: con solo tener el apoyo del soberano es suficiente para adoptar decisiones políticas fundamentales que, en muchos casos, socavan los fundamentos del sistema democrático. Dentro de la lógica de estos movimientos se busca a toda costa reducir a la mínima expresión la oposición, controlar el poder judicial y con ello aminorar el principio de independencia judicial e imparcialidad del juzgador. Instrumentalizan la acción penal mediante el control del Ministerio Público, controlan el Tribunal Constitucional a fin de declarar leyes abiertamente inconstitucionales y finalmente, no menos importante, buscan perseguir y silenciar a la prensa independiente.
A lo anterior hay que agregar, tal y como lo ha advertido la Organización de Naciones Unidas, que en los últimos años tenemos un significativo retroceso de los derechos humanos en el planeta. A causa del nuevo papel que juega la judicatura en la sociedad contemporánea, en la que la labor de la jurisdicción de los jueces no se limita únicamente a impartir justicia a las partes, a resolver controversias jurídicas concretas, sino que hoy en día la judicatura ejerce un control efectivo sobre los tentadores de poder, especialmente en las jurisdicciones constitucionales, contenciosa administrativa y las ordinarias que tutelan de manera efectiva los derechos humanos. Es claro que el Poder Judicial se ha convertido en un objetivo político desde la visión de los partidos populistas. Esta visión tiene una clara tendencia autoritaria. No hay democracia sin parlamento, no hay parlamento sin oposición ni agrupaciones minoritarias, pero tampoco puede haber una democracia sin un poder judicial independiente. El principio de la independencia judicial es un pilar de la democracia. Desde el punto de vista orgánico, materializa un principio republicano, como es la separación de poderes. Desde el punto de vista dogmático, es una condición sine qua non para garantizar un derecho humano fundamental de todas las personas, de que sus controversias jurídicas serán resueltas por jueces independientes e imparciales. De ahí que la Corte Interamericana haya establecido de que resulta indispensable para la permanencia del Estado de Derecho y la democracia el respeto al principio de independencia judicial. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional de Costa Rica, la cual tengo el honor de ser su presidente. El principio de independencia judicial tiene como basamento un sistema de selección de jueces y magistrados que garanticen que las personas electas ejercerán la judicatura de manera independiente e imparcial y no subordinada a quienes ejercen el poder. Partiendo de que ningún modelo es perfecto, el Estado costarricense se ha decantado por una posición ecléptica entre la magistratura indefinida y la magistratura de periodo fijo de no reelección. En Costa Rica, la Constitución del 49 establece que los magistrados somos electos por 8 años. Si vencido el periodo de los 8 años no nos dan un voto de censura por una mayoría calificada de 2/3, automáticamente quedamos reelectos por un periodo de 8 años y así sucesivamente. Además, la Constitución establece en el artículo 157 de que para la disminución de los magistrados es necesario que la ley sea aprobada a través de una reforma parcial, con lo cual se agrava el ejercicio de la potestad de legislar. Y finalmente, el artículo 167 establece que para aprobar una ley que afecta a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial es necesario consultar a la Corte Suprema de Justicia, y si la Corte Suprema de Justicia se manifiesta de manera negativa, eso agrava la potestad de legislar, es decir, se requiere de 2/3 de la totalidad de los miembros. La tendencia que se observa en la región en lo que atañe a los jueces, la elección de jueces y magistrados, tiene desde mi perspectiva un propósito central: el control del Poder Judicial, al tal grado de intensidad de que los modelos que se promueven, elección popular de los magistrados, no están dotados de mecanismos que garanticen que las personas seleccionadas ejercerán la judicatura con independencia, con imparcialidad, con preparación académica e intelectual y además de eso, con la experiencia necesaria. Cuando se fracasa en el control, es decir, cuando no se controla, entonces lo que se opta es por reducir a la mínima expresión la participación del Poder Judicial en lo referente a quienes ejercen el poder. Ahora bien, no desconozco que en los Estados Unidos de América hay 3 estados que seleccionan popularmente
a los altos jueces de las cortes estatales. Sin embargo, también hay que tener presente que por lo menos ahí uno puede esperar que quienes son electos, a pesar de que tienen afinidad partidaria e ideológica, ejerzan la judicatura con ciertos estándares razonables de imparcialidad e independencia. Lo que no es admisible es que las personas que se postulan a la magistratura a través de la elección popular carezcan de requisitos idóneos y además que estén subordinados y apoyados al partido quien ejerce el poder. Finalmente, visualizo que de consolidarse esta tendencia, la consecuencia necesaria y negativa será la desaplicación del principio de separación de poderes y por ende su expresión en la rama judicial, como es el principio de independencia judicial. Todo esto se engarza dentro de una lógica de consolidar estados de corte autoritario, lamentablemente, en nuestra región. Muchas gracias y no sé si me excedí los 7 minutos. No, perfecto con el tiempo y después de escuchar un ex magistrado de Perú y un actual magistrado de Costa Rica, viajamos a Colombia para escuchar la magistrada Paula Andrea Meneses Mosquera, quienes va a tratar a la pregunta ¿qué amenazas enfrentan los jueces en la actualidad para mantener su independencia y integridad? Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días para todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores de este World Law Congress, a República Dominicana y Santo Domingo en particular por la hospitalidad. La gente enamora realmente. Muchas gracias. Y un saludo muy especial para mis compañeros de panel. Me siento muy honrada de hacer parte de este panel de lujo y además de representar a la Corte Constitucional de Colombia en un tema tan importante. Yo quisiera empezar por señalar que en la presentación del Código Iberoamericano de Ética Judicial, Manuel Atienza y Rodolfo Luis Vigo enfatizaron en algo que quiero señalar para empezar, y es que la independencia judicial pues no es un privilegio o algo que se otorga o reconoce a los jueces como un beneficio personal, sino es un estatus. Es un estatus que permite tomar las decisiones que los jueces debemos adoptar. Y entonces, en mi criterio, esta independencia judicial está especialmente relacionada sobre todo con la permanencia en el cargo. Claro que hay que estudiar, por supuesto, la manera de elección de los jueces, pero de todas maneras hay distintos mecanismos de elección de los jueces. En Colombia, por ejemplo, los jueces territoriales son elegidos a través de un concurso de méritos en donde tienen unos cursos de formación muy exigentes, unas pruebas de conocimiento, etcétera, pero los magistrados de las altas cortes no somos elegidos con ese proceso, sino somos elegidos mediante un proceso en el que participan las 3 ramas del poder público, pero es un proceso transparente, es un proceso inclusivo en el que se garantizan aspectos como la equidad de género. También desde el 99 en Colombia tenemos una elección popular de unos jueces que se llaman jueces de paz. No tienen que ver con el conflicto armado, sino son jueces que se eligen popularmente para resolver algunos asuntos de ocurrencia normal en la comunidad. Y en todas estas formas de elección pues existe una independencia judicial que hay que garantizar. Ya lo decía el magistrado Fernando, pues claro, en Estados Unidos también existen sistemas de elección. En la elección federal el presidente elige y el Senado lo ratifica. En los jueces estatales pueden ser elegidos por el gobernador mediante mecanismos de elección popular. Es decir, hay que analizar la forma de elección en su conjunto con otros factores, pero de todas maneras la permanencia en el cargo es supremamente importante. Nuestro moderador ya decía cómo se han producido algunos fenómenos en Polonia, ¿cierto?, en los años 2016-2017, que preocupan y que llevaron a la Unión Europea a aplicar el artículo 7º del Tratado de la Unión Europea, porque se consideró que había una gran preocupación por la ruptura del Estado de Derecho. En Hungría en 2018, en varios países de Asia y África.
Tenemos también algunas reformas constitucionales que preocupan en Venezuela, en Bolivia, y que de pronto están destinadas o que tienen como consecuencia minar esa autonomía judicial. Entonces, creo que la gran amenaza principal está en esas reformas constitucionales que pueden erosionar esta permanencia en el cargo y este autogobierno judicial. No se trata, por supuesto, de cargos vitalicios, pero sí que la permanencia del juez no tenga que ver con unos controles de otras ramas del poder público. Claro, está excepción hecha pues, de todos los controles que tenemos los servidores públicos cuando incumplimos nuestras funciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se decía aquí también, pues ha sido enfática en señalar cómo la independencia judicial es absolutamente fundamental, sobre todo en los tribunales constitucionales, ¿no? Y este incumplimiento de la independencia, pues lo han determinado como un incumplimiento flagrante a la Convención, pero asimismo este criterio es un faro para los jueces constitucionales, la protección de las constituciones de los distintos países. Y estas prácticas de reemplazo de los jueces cuando, por ejemplo, fallan aspectos relacionados con la reelección presidencial, etcétera, pues han sido calificadas como autoritarias por varios países y tratadistas. La profesora Daniela Urosa del Boston College Law School, por ejemplo, consideró que lo ocurrido en 2016 en Bolivia y en el 2021 en El Salvador, pues es algo para poner atención en el comportamiento de esos estados. Entonces, si bien la principal amenaza, creo yo, está en estas reformas constitucionales y legales que afectan la estabilidad de los jueces, de todas maneras hay otras dos amenazas adicionales que percibo para comentar acá en el panel. Una es el populismo. Creo que la independencia judicial en los últimos tiempos ha sido amenazada por el populismo. El año pasado, precisamente, el Tribunal Constitucional de Indonesia publicó un informe muy interesante, el profesor Fritz Eduard Siregar, en el que describe cómo el populismo y sobre todo con el auge de las redes sociales está amenazando la independencia judicial. ¿A través de qué? De presiones mediáticas y de críticas de la misma actividad judicial, y es algo que están sufriendo los jueces en todo el mundo. Desprestigio social, críticas que se expanden en las redes. En Colombia, por ejemplo, los magistrados de la Corte Constitucional somos elegidos por el Senado de la República, y una constante en la crítica tiene que ver con tratar de ligar las decisiones de los jueces con la forma de elección del Senado o con que exista algún criterio partidista, sin tener en cuenta que precisamente las decisiones tienen que ver es con lo que dice la Constitución y la ley. Y por el otro lado se juzga también en esta visión del populismo qué hubiera pasado si se hubiera implementado una ley que es señalada como inconstitucional. Entonces se culpa al juez porque esa ley no pudo tener vigencia cuando el juez establece que la ley pudo haber tenido algún vicio de constitucionalidad. Esto ocurre, por ejemplo, en temas relativos con salud y otros temas importantes para la sociedad. Entonces creo que aquí hay un gran riesgo. Y el otro riesgo que veo finalmente son las reformas constitucionales que tienen que ver con aspectos en donde se puede menoscabar el autogobierno judicial. El autogobierno judicial es fundamental para garantizar a su turno la independencia judicial. En Colombia hace algunos años se revisaron actos reformatorios de la Carta Política que modificaban órganos de gobierno de la rama judicial. Y aquí lo que quiero destacar es lo que planteó la Corte Constitucional. Hay una garantía, por supuesto, hacia el ciudadano en la resolución de conflictos, pero también hay una faceta institucional que tenemos que proteger. Y esta faceta está dada por la existencia de una institucionalidad encargada del gobierno judicial, de la administración del Poder Judicial, que esas instancias sean endógenas al Poder Judicial y que tengan la capacidad de dirigir y gestionar la rama judicial con una autonomía presupuestal y financiera. Entonces, por supuesto, estos son aspectos institucionales que exceden la propia decisión judicial, pero que garantizan la independencia.
Creo que en Colombia se ha manejado este asunto con la teoría de la sustitución de la Constitución. Es decir, hay unos aspectos en donde el Congreso, si bien está legitimado, tiene competencia para hacer reformas, no está legitimado o no tiene competencia para cambiar los ejes axiales de la Constitución. Y finalmente, pues en Colombia este tema de la elección popular de jueces, pues realmente no se ha dado una discusión como tal. Finalmente, les comentaba que existen unos jueces de paz desde el 99, pero lo cierto es que la discusión en sí pues no se ha dado porque el presidente de la República, en la posesión de una magistrada del Consejo de Estado, habló de lo que estaba ocurriendo en México, pero realmente se refirió como algo hipotético en donde no sabía si era la mejor solución. Sin embargo, es un tema que puede llegar eventualmente y por lo tanto pues los magistrados que estamos en ejercicio tenemos esa dificultad a la hora de hablar de ese tema. Pero esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿No me están escuchando? Y tercera pregunta, sí. ¿Puede la judicatura latinoamericana enfrentar esos desafíos sola? Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Bueno, primero quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por poder estar aquí y darnos este espacio de reflexionar, de cuestionarnos y de pensar hacia dónde caminamos en materia de justicia, pero además en un lugar tan como que inspirador con el mar acá y la universidad acá. Entonces, realmente para mí es un gusto estar acá y, por supuesto, acompañada con este panel de magistrados y magistradas que estamos o que hemos hecho justicia en algún momento de nuestra vida. Entonces, para mí es súper importante pensar esto y quiero contarles un poco desde la experiencia, y mi panel se llama un poco de la politización de la justicia a la popularización de la justicia. ¿Por qué? Porque en Ecuador hemos vivido mucho este cuestionamiento a que la justicia está politizada, es decir, a partir de que antes se elegía a los jueces por el órgano legislativo, se pensaba muchísimo que viniendo del legislativo la justicia tenía un componente de politización, que ese sistema de elección los conectaba a los jueces con los actores políticos. Entonces quiero contarles un poco, muchas gracias, quiero contarles un poco como… El objetivo es como plantearles un poco, recordar qué es lo que estamos haciendo, cuáles han sido las amenazas que vemos desde nuestro país y responder a las preguntas que se nos han planteado. Primero quiero contextualizarles un poco y qué es hacer justicia, y quiero contarles un poco desde mi experiencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos justicia? Primero, tutelamos y protegemos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Segundo, resolvemos los conflictos particulares que tienen las personas entre sí y que no pueden resolverlos y que por tanto recurren a un tercero para que con su experiencia, conocimiento marcado y amparado en el marco de las normas les dé soluciones razonadas y justificadas. Y por supuesto, como decía el doctor Landa también, a nosotros nos corresponde mantener la institucionalidad y el Estado de Derecho, y entonces nos estamos enfrentando o somos un mecanismo o la oportunidad en muchos casos de límite al poder. Y para eso, obviamente, ya lo hemos discutido acá, se requiere de la imparcialidad y de la independencia. Ya nosotros todos y todas sabemos qué es la independencia, y básicamente a mí me gustaría, sabemos que hay una independencia interna y externa, que esto ya se ha discutido mucho en la literatura sobre justicia, y sabemos que la independencia externa busca protegernos de cualquier intromisión de otros órganos estatales. La interna
precautelar que dentro de los sistemas de disciplina o administrativos puedan ser utilizados para presionar a los jueces o a los jueces para que decidan de una forma u otra. En el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional ha fallado en algunos casos, observando y recordándole al Consejo de la Judicatura, a nuestro órgano de control, que la independencia interna es fundamental y que no se puede recurrir a los mecanismos administrativos o disciplinarios como una forma de ver para dónde resolver, e incluso hemos tenido casos donde la Corte ha encontrado que había este tipo de forma de violentar la independencia interna. Y me parece súper importante ponerles dos formas también, que aunque la literatura no lo recoge, la vivencia de hacer justicia nos ha evidenciado, y es la corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? Y es la injerencia de actores externos para obtener una decisión en tal o cual sentido, ya lo dijo el doctor Landa. Lamentablemente, América Latina y, por ejemplo, en el caso de Ecuador, nosotros hemos encontrado casos de abuso del órgano judicial, abuso de las garantías judiciales como un mecanismo para obtener justicia, incluso recurriendo a la justicia constitucional para superponerse a la justicia penal. Y, por supuesto, me parece que también los medios de comunicación o las redes sociales, que como decía la magistrada Paola, también hay formas de presionar a través de redes sociales de que las cortes fallen en tal o cual sentido. En ese sentido, quiero plantear qué es lo que los pro de la elección popular de las juezas y los jueces. O sea, hay elementos y se ha discutido algunos elementos favorables, como por ejemplo romper con esa separación de los jueces y juezas con la ciudadanía. Por ejemplo, en Ecuador a veces nos sacan reportajes donde dicen los jueces del Olimpo, las juezas del Olimpo de la Corte Constitucional, no se bajan de su Olimpo y no ven la realidad. Entonces parecería ser que la elección popular permite romper con este estereotipo que tenemos de separación. Tal vez permitiría la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de la administración de justicia, es decir, yo le elijo porque me representa, porque puede satisfacer los intereses que yo tengo frente a la justicia, y tal vez una democratización en la asignación de jueces. Pero ¿qué tenemos nosotros acá y qué efectos podemos nosotros ver frente a estos mecanismos? ¿Y cuáles son las amenazas que yo avisoro? Yo avisoro que tal vez podríamos enfrentarnos ante una amenaza interna y a una amenaza externa, es decir, ¿qué va a pasar con los partidos políticos o el electorado? ¿Realmente quienes elegimos estamos listos para elegir juezas y jueces? ¿Realmente sabemos cuál es la esencia y la particularidad del rol que tiene un juez y una jueza? Tal vez el electorado, y me pregunto yo, podríamos confundir entre elegir a jueces y a juezas versus elegir a otros representantes o mandatarios populares. ¿Estamos listos para marcar esa diferencia? Y es una de las preguntas que yo les dejo planteadas acá y que realmente a mí sí me mueve muchísimo en pensar cómo vamos a hacer esa elección. El segundo punto que me preocupa es que a partir de la elección popular estamos también desarrollando y mirando el tema o cómo protegernos frente al tema de la corrupción. Es decir, en mi país ya hemos visto muchísimo que el aumento de la delincuencia organizada recurre a los jueces y juezas para, a través de ciertos mecanismos, o sea, dinero, o sea, formas de presión, buscan una decisión que les favorezca. Y también me preocupa muchísimo el tema de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque yo creo que frente a al tema popular y la búsqueda tal vez de votos, podría llevarnos a una anticipación o a la toma de posturas frente a situaciones muy controversiales. Es decir, tal vez un juez o jueza que se va a elegir, puede tomar un partido o decir cuál sería su línea frente a casos controversiales y que generan todavía debates muy fuertes en la sociedad. Por ejemplo, el tema del punitivismo y lo que decía la magistrada, el tema populista, voy a incrementar penas o cosas que todavía sí causan conmoción en la sociedad. Entonces, creo que esto también puede modificar el tema de la votación. Y la última pregunta nos decía, ¿puede la judicatura latinoamericana enfrentar esos desafíos? Yo creo que tal vez sí, y ya tenemos países que lo están discutiendo.
pero ¿cuáles serían los resultados? ¿Estamos listos para afrontarlo solo? Y mi respuesta sería, creo que no. Creo que nosotros, y pienso en 3 elementos que nos permitirían a nosotros pensar, y son espacios como estos de discusión, de diálogo, y por ejemplo, creo que en este mundo tan interconectado hay que pensar en el intercambio de prácticas análogas y mirar cuáles han sido las fortalezas y cuáles han sido las debilidades, y a partir de eso poder sentarnos a pensar, a analizar, a cuestionarnos cómo garantizar una justicia imparcial e independiente. Creo que también hay que pensar en el rol que han jugado las organizaciones internacionales con experticias en democracia o en derechos humanos. Ya el doctor Landa nos presentó una serie de pronunciamientos de la Corte Interamericana, relatorías de independencia judicial que ya nos han dicho, la Organización de Estados Americanos ha estado muy pendiente del proceso de elección de jueces y juezas en Bolivia. Entonces, ya nos han dado estándares y nos van diciendo sobre la base de las experiencias vividas hacia dónde nos encaminamos. Y finalmente también me parece que hay que pensar en el rol que tienen las organizaciones no gubernamentales o organizaciones gubernamentales internacionales que cumplen un rol de think tank, es decir, están pensando y están analizando estos temas y entonces podemos tomar de ellos a partir de sus investigaciones académicas, pero también empíricas hacia dónde nosotros podemos ir. Y simplemente mi conclusión, y que parecería que para alcanzar la tan anhelada legitimidad de las autoridades judiciales no solo es necesario el voto popular, sino la consolidación de una cultura de participación judicial, tanto de los electores como de a quién vamos a elegir, sus características, sus valores éticos, morales, su preparación jurídica. Y creo que la popularización de la justicia podría derivar más bien en lo que está buscando proteger y volveríamos a caer en la politización de la justicia si es que no tomamos medidas claves para impedirlo. Y finalmente creo que es tener una visión más amplia de la realidad y pensar que realmente no estamos solos y que ya hay experiencias que nos pueden nutrir para poder caminar hacia la consolidación de una justicia imparcial e independiente. Muchas gracias. A ustedes, pues después de una mirada centroamericana y 3 puntos de vista de Suramérica, volvemos al país anfitrión, ¿no? Aquí estamos, Santo Domingo, República Dominicana, pues y déjenme añadir que como director de nuestro programa regional, normalmente no trabajamos en el Caribe, pero quiero agradecer a mi vecino, el juez Manuel Ulises Bonelli, juez de la Corte Constitucional de la República Dominicana, porque cada año en el encuentro tribunales que organizamos nosotros de la Fundación Konrad Adenauer tenemos una participación, y no solo participación muy activa de la delegación de la República Dominicana en las discusiones que tenemos. Aquí estamos con ustedes y escuchando a usted, doctor Manuel Ulises, aclarando las 3 preguntas que he leído en el inicio del evento. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Quiero dar el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación al Congreso Mundial de Justicia también. Pues quisiera iniciar mi participación con la afirmación, creo que queda claro que sin independencia judicial no hay Estado de Derecho y por ende no habría seguridad jurídica y sin seguridad jurídica no tendremos progreso ni crecimiento de ninguna nación que quiera llamarse democrática. De ahí es importante que veamos cuáles son las amenazas que están para el poder, para la independencia, ¿verdad?, del Poder Judicial, porque sin independencia no tendremos el resto. Pues digamos que la amenaza tradicional que siempre ha estado ahí es la injerencia del poder político o el deseo del poder político de inmiscuirse en el Poder Judicial, de inmiscuirse y de poder decidir ellos y que no sean los jueces. Cierto es que en Latinoamérica y en nuestro país, desde hace muchos años que esto ha venido de alguna manera desterrándose con los diferentes sistemas de elección. Y ahí me voy a centrar un poco para que conozcan la realidad a los amigos extranjeros de cómo es la elección en República Dominicana. En primer lugar, hablemos de historia. Los primeros 60 años de vida republicana que nosotros tuvimos elección popular de jueces. Quizás esto es un fenómeno desconocido incluso para muchos de los colegas nacionales.
pero ciertamente hasta el año de 1908 nosotros tuvimos la elección popular de jueces. Obviamente no había la cantidad de jueces que tenemos hoy, sino que eran, qué sé yo, digamos que habían 5 regiones y en cada región había 3 jueces. Bueno, no era tan difícil la elección. Pero a partir de 1908, ese modelo de elección popular cambió a un modelo de elección mediatizada, porque era el Congreso, a través del Senado de la República, el que elegía a los jueces. Esto tenía una doble situación. Primero, la elección a través de los políticos o con el poder político eligiendo los jueces, y además con una estabilidad de los jueces en los cargos, con una inamovilidad relativa. Es decir, todos los jueces del Poder Judicial solo duraban 4 años en el cargo, ratificables o no. De hecho, conocemos jueces que duraron años y hicieron una carrera judicial dilatada, pero siempre sometidos al escrutinio de los políticos cada 4 años. Entonces, eso fue así desde 1908 hasta 1994, o sea, 80 y tantos años de vida republicana, fue así. A partir del año 94, y luego de una importante crisis política, opera una reforma constitucional que entonces inserta 2 grandes modificaciones al modelo de elección y al modelo de estabilidad. En primer lugar, el modelo de elección de todos los jueces del Poder Judicial, a excepción de las altas cortes, pasan a ser elegidos por concurso y con la necesidad de ingresar a la carrera, a la Escuela Nacional de la Judicatura y de egresarse de la Escuela Nacional de la Judicatura para luego ser nombrados, y tienen una inamovilidad absoluta. De manera que los jueces aquí ingresan a su carrera judicial y hasta que por edad o por separación por mala conducta del cargo, permanecen en su cargo de manera estable. Y el poder político, nada de injerencia. Quienes deciden, al final de cuentas, quienes nombran, pues nombra el mismo Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, que es un órgano interno del Poder Judicial, conformado por jueces seleccionados por sus pares, son los que proponen, y la Suprema Corte de Justicia decide la elección, con un mecanismo de elección un poco muy encajonado, lo que quiere decir que no es que no entra la voluntad omnímoda de los jueces de la Suprema Corte, sino que tiene que asirse a la propuesta que le hace el Consejo del Poder Judicial. En cuanto a los jueces de las altas cortes, los jueces de las altas cortes sí tienen un modelo de participación de la clase política a través de un órgano muy parecido al que señalaba la magistrada Meneses de Colombia, con un Consejo Nacional de la Magistratura que está con una composición plural de todos los órganos del Estado, de todos los poderes del Estado, incluyendo al propio Poder Judicial. En ese órgano hay representantes del Poder Judicial, representantes del Poder Legislativo y representantes del Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República. Van por concurso público, están los aspirantes y se seleccionan a la Suprema Corte de Justicia por 7 años con posibilidad de renovación, al Tribunal Constitucional por 9 años sin posibilidad de renovación, de manera que es un periodo único de 9 años y ya, y al Tribunal Superior Electoral, que es la otra alta corte que tenemos, por 4 años renovable también. De manera que nosotros vivimos el método de elección popular. ¿Qué peligro le veo yo en nuestro medio? Quizás no es la misma realidad en las demás latitudes de Latinoamérica. Bueno, pues en nuestro medio el sistema de elección popular que nosotros estamos acostumbrados es el sistema de elección partidista. De manera que me imagino yo que si aquí hubiera ese método de elección popular, ya tendríamos candidatos del partido A, candidatos del partido B y candidatos del partido C a jueces, con el peligro que eso entraña.
¿Qué vemos en los métodos de elección popular? Bueno, si un diputado, un senador tiene que gastar más de $1 millón en su campaña, imagínense lo que tendrá que gastar cada juez para lograr la elección. Para mí eso sería la implementación, un caos en República Dominicana. Y me parece que no podría lograrse un método de elección distinto en el que los partidos políticos no tuvieran injerencia. Porque ahí tenemos como ejemplo todos los, todas las instituciones que aglutinan a los profesionales, los gremios profesionales. Todos los gremios profesionales en República Dominicana, la elección están permeadas por los partidos. Son supuestamente elecciones separadas y no sé qué, pero los partidos tienen su representante en cada gremio y se ingieren ahí. Bueno, el segundo factor que yo veo de peligro para la independencia judicial hoy día, ya se ha destacado el populismo. Yo estoy de acuerdo con que el populismo es un tema que está de manera dramática pues afectando la independencia del Poder Judicial, porque los jueces son cercados, digamos, por una opinión pública muy fuerte, una opinión pública permeada que no necesariamente obedece a la realidad que los jueces pueden juzgar. Las pruebas, lo que se debate en un tribunal no es lo que se debate en un periódico ni lo que se debate en un programa de televisión. Y muchas veces, entonces, la ciudadanía en general, que lo que ve, lo que está en la televisión, quiere entonces que los jueces decidan conforme a lo que vio la televisión y no lo que vio el tribunal. Y un fenómeno muy particular que tiene que ver con populismo y que tiene que ver con injerencia del poder político es un fenómeno muy reciente y muy creciente en algunas latitudes, es el denominado lawfare. Es decir, cómo el poder político, para atacar al contrincante, se vale del sistema de justicia con formulación de acusaciones al enemigo político con miras a través del Poder Judicial destruirlo. Nosotros creo que si no somos los primeros, fuimos uno de los primeros en la historia dominicana en este modelo. Recordamos en los años 80, a la mitad de la década de los 80, nosotros tuvimos el primer presidente, yo no sé si de Latinoamérica, pero sí de la República Dominicana, el primer presidente de la República que luego de abandonar el cargo fue preso por la acusación, entre otras, de vender unas piñas por 25 pesos. Recuerdo eso así, yo estaba muy jovencito, muy pequeño. Pues creo que esos son los tres fenómenos que pudiera yo señalar como que afectan la independencia del Poder Judicial. Me gustaría referirme ahora a cuáles cosas creo yo que la fortalecen. Bueno, pues ya yo me he referido al método de elección. En República Dominicana nosotros tenemos un método de elección que colabora con la independencia, que contribuye a la independencia. Hoy día yo creo que el tema de la independencia, de la estabilidad en el cargo es un tema relevante, que los jueces se sientan que nada, ni nadie lo va a remover de su cargo por el hecho de que tome una decisión de una manera u otra, siempre que esté apegada a la ética, apegada al derecho. Me parece que ese método de elección es una fortaleza. Y quiero referirme finalmente a un tema que por muchos años también en República Dominicana estuvo pues afectando la independencia del Poder Judicial, y es la dependencia económica de los demás poderes del Estado, cuya contraposición es la independencia administrativa y presupuestaria.
En la Constitución del 94, en República Dominicana, se insertó la independencia administrativa y presupuestaria. Eso es muy, muy importante, porque por ahí tienes jueces que, puedes decidir lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, yo no te voy a quitar del cargo, pero no te doy dinero para que administres justicia. No te doy locales decentes, edificios decentes, no te doy material gastable. Le voy a hacer una anécdota, también en los años 80 y algo bajito, yo estaba empezando la facultad de Derecho y recuerdo que iba en mi pueblo al edificio de justicia, al Palacio de Justicia, a ver, y muchas veces a ayudar a abogados para ver, y los abogados tenían que llevar en ese momento, para obtener la sentencia, para que le entregaran la sentencia, tenían que llevar las hojas de papel, porque el tribunal no tenía papel. El tribunal usted quería como abogado que le entregaran lo que el tribunal decidió, tenía que llevar usted las hojas de papel para que el tribunal le pudiera dar su sentencia, porque al Poder Judicial no le asignaban presupuesto suficiente y estaba muy ahogado. Ni decir del sistema de salario de los jueces, no tenían seguro, no tenían una serie de cosas que fueron ganando gracias a la independencia administrativa y presupuestaria. Pues yo creo que en sentido general eso es lo que yo puedo contribuir con esta discusión. Gracias de nuevo. A ustedes. Estamos a 12 minutos para cerrar el panel. Por eso me corto extremadamente en la segunda parte, quien había anteriormente pensado en discutir entre los panelistas, quizás solo una pregunta y pregunta abierta. Entonces, porque vamos del rumbo del análisis al futuro, de los desafíos a las soluciones, y aquí solo si alguien de ustedes quiere responder, sería pregunta, pues, ¿qué en una manera regional, ¿no? ¿Qué propuestas pueden ser tenidas en cuenta para avanzar para la independencia judicial efectiva? Creo que efectivo y solución, esas son las dos palabras claves. Si alguien de los y las 5 expertos y expertas quiere responder, si no, ya el público está calentándose, ¿no? Tenemos 50 expertos y expertas aquí, muchos jóvenes también, entonces jueces y juezas futuros de sus países, quienes sin duda también van a poner preguntas. Pero otra vez pregunto para la mirada regional, que tienen una propuesta ya. Escuchamos la respuesta de Ecuador, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo estaba pensando y creo que uno de los temas que hemos propuesto es quién elige, entonces tal vez pensar en mecanismos mixtos, ¿no? Es decir, tal vez mecanismos donde la Corte Constitucional de Ecuador, el sistema de elección es un sistema mixto, se forma una comisión ciudadana independiente de abogados y abogadas de expertos en derecho constitucional, pero son designados, quienes van a integrar esa comisión son designados por el Ejecutivo, el Legislativo y una función que tenemos nosotros, que es de transparencia y control social. Entonces, es un mecanismo mixto. Esta comisión es la que elige a candidatos que también van a venir y a candidatas que van a venir del Legislativo, del Ejecutivo y de la función de transparencia y control social. Entonces, tal vez pensar en un mecanismo mixto de participación ciudadana, donde la ciudadanía también sienta que está eligiendo y está siendo parte de la elección judicial, pero a mí me parece que también es súper importante quién elige y a quién se elige. Es decir, a quién elegimos a partir de la preparación, porque no es lo mismo elegir a representantes populares que elegir a quienes deben manejar una técnica jurídica para enfrentarse a la resolución de casos en muchas situaciones complejos, casos que limitan el poder. Entonces yo diría que tal vez pensar en una conformación mixta y a partir de unos candados o unos requisitos, no le pongamos candado, está muy fea esa palabra, pero tal vez sí de unos requisitos muy fuertes de quienes eligen la formación de los electores y la formación y trayectoria y el tema también de corrupción, los valores éticos, una ética institucional que vaya construyéndose desde la ética de cada uno y cada una de sus integrantes. Pensaría eso ahorita como una respuesta a tu pregunta. ¿Otro comentario? Si no, dejo el poder, dejo el control y voy a pedir a mi colega Lucía Becerra ayudarme otra vez, esta vez no presentando el panel, sino manejar el micrófono. Entonces,
les damos la oportunidad también participar en esta discusión abierta con los y las expertos. Pregunta al público si aquí veo, usted tiene la palabra. Segundo, por favor. ¿Sí? ¿Y usted? Ah, no lo he visto. Entonces, usted primero, segundo, tercero. Ya tenemos 3 preguntas, por favor. ¿Cuál sería, vi que hablaron de diversos temas respecto a la fortaleza de lo que es el sistema de justicia y la administración de la misma, pero dejaron fuera el tema de lo que es influencia externa para no clasificarlo en narcotráfico o grupo de poder que pueden influir en las decisiones judiciales. ¿Cuál sería, el enfoque de ustedes frente a ese mal que sí es un hecho y no se aqueja? Y, por ejemplo, El Salvador ha mostrado que con el endurecimiento, posiblemente podemos decir el derecho penal del enemigo, así podríamos llamarlo, aplicándolo, suprimiendo las garantías constitucionales, es que ha podido llegar a un sistema de control. Sin embargo, en toda Latinoamérica nosotros no podemos hablar de eso porque se critica a El Salvador, pero ¿cuáles medidas pueden ustedes visualizar que se pueden tomar frente a este mal que sí es un hecho? Muchas gracias. Vamos a coleccionar las 3 preguntas y su pregunta está direccionada a alguien específico o es una pregunta general. Entonces aquí, Lucía, la segunda pregunta era del señor aquí en el fondo. No le veo. Sí. Muy bien. Que se quizás presente también de dónde viene. Sí, muy buenos días. Licenciado Orlando Aracena Vázquez, presidente de la Fundación Familia Sin Violencia. Estamos aquí una comitiva de esta fundación que lleva varios casos aquí en el país que son de suma importancia, que viendo precisamente el tema y a consejo del doctor Joaquincito Boció Familia, que también está por aquí, que dirige también otra fundación, el tema nosotros lo vemos, es un tema muy importante. Ahora, para el asunto de la República Dominicana, creo que dentro de los candados o dentro de los mecanismos, en un caso hipotético de que se pueda cambiar, porque ya nuestra Constitución, que crea inclusive las candidaturas independientes a nivel político, debe también de crear una figura de un órgano independiente que no esté manejada prácticamente por los partidos políticos mayoritarios. Y entonces nosotros nos preguntamos si está dentro de ese programa de que se tome en cuenta, dentro de esos requisitos, que una persona que desde sus inicios haya sido sometido a la acción de la justicia o haya sido sometido inclusive su hoja de vida laboral, de que esa persona, si no ha tenido un buen manejo, llámese hasta en un gremio o hasta en una de las instituciones sin fines de lucro que existen en la República Dominicana, de que esa persona no pueda ser candidato a nada. Una persona que no pueda administrar los bienes ni pueda aplicar justicia en un determinado renglón y que ha sido, por ejemplo, deben de verificar lo que son las recusaciones, si ese órgano tomará en consideración, se van a escoger estos jueces, estos candidatos para el sistema de justicia, pues vamos nosotros a ver la hoja de vida, cuál es el comportamiento de ese juez ante la comunidad. Si han habido, por ejemplo, aquí hay jueces en República Dominicana que nosotros no cansamos de ponerle recusaciones porque su accionar es incluso de personas de un comportamiento que si se le trata es un comportamiento anormal. Entonces nosotros esperamos que esto verdaderamente el World Juris Association pueda tomar en cuenta estas valoraciones porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos una situación donde las partes políticas, hasta los gremios los dirigen. Muchas gracias. Y pues una breve tercera pregunta y última pregunta antes
de la ronda de las respuestas. Por favor, tiene que la para. Sí, buenos días, Isael Martínez. Yo he servido como juez en el Poder Judicial. La pregunta que tengo es, ¿se está escuchando ahí? Los retos para los juzgadores, específicamente los poderes fácticos mundiales nos observan. Sí, la independencia judicial, sí, hay independencia judicial en República Dominicana, en Latinoamérica, pero los poderes fácticos mundiales nos observan y cuando toman una decisión que le afecta a sus intereses, ellos toman acciones. Como por ejemplo, eliminado de visado, puesto los nombres en listas, ciertas listas negras, vamos a decir así. ¿Qué opinión ustedes les merece ese tipo de reto a lo cual también se enfrentan, vamos a decir así, los poderes judiciales latinoamericanos? Muchas gracias. Con la primera pregunta, ¿usted puede darnos regalar? Cómo no, muchas gracias. Muy interesante planteamiento sobre la inseguridad ciudadana y la organización criminal que ha crecido en las últimas décadas en muchos países y en narcotráfico, secuestros, sicarios. Y claro, pensar que la independencia judicial se puede mantener, pero bajo una lógica de la eficiencia es importante, pero también de los principios para lograr la eficiencia de la labor en la lucha contra la criminalidad. Ahora, a partir, como decía, del derecho penal enemigo, quizás hay que pensar, ¿no?, que este planteamiento surge en Alemania en los años 30 del siglo pasado, o sea, en época nazi, ¿no? Por cual esto significaba precisamente que la persona no era persona en sujeto de derechos, sino un individuo, y al no tener derechos se le podía aplicar cualquier regla distinta a los ciudadanos, ¿no? Lo digo porque, claro, en el caso de El Salvador, con la eficiencia transitoria al menos en la lucha contra la criminalidad, ha pasado por delante la independencia judicial, destituyendo magistrados del Tribunal Constitucional, de la Suprema, para poder implementar esas medidas. Entonces, a veces la medicina puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Porque la democracia y sus problemas no se resuelven bajo el autoritarismo, sino con más democracia, ¿no? Y por eso este populismo judicial, que también a veces surge, ¿no?, a partir de la eficiencia, creo que es un brazo no tan encubierto, pero evidente, de que el Estado de Derecho precisamente se desmonta en sus principios básicos cuando por resolver un problema de inseguridad casi quema la casa, ¿no? Entonces yo creo que también hay que resolver el problema. Yo creo que los principios fundamentales democráticos históricos han sido, digamos, la legalidad y la fuerza de la legalidad. Por eso la justicia tiene la balanza y la espada. Y eso es lo que falta quizás, hacer cumplir las normas y sancionar si hay desvíos en la impartición de justicia y en la acción policial, es decir, respeto a los derechos humanos y la fuerza de la ley para que haya seguridad ciudadana. Gracias. Pues estamos a 2 minutos de cerrar, por eso la gran respuesta y el desafío a las 2 preguntas abiertas, encontrar una breve respuesta. Quizás usted me pueda ayudar con eso. Bien, yo voy a hablar de los mecanismos de depuración que deben existir. Pienso que sí, que en los mecanismos de elección deben ser reforzados con el tema de la depuración de las personas que ingresan al Poder Judicial por un lado y que ingresan ya a las altas cortes por otro lado. Deben haber mecanismos de elección, de depuración más eficientes, pero sobre todo mecanismos de fiscalización del comportamiento ético de los funcionarios que desempeñan estas funciones. Pienso que hay que reforzar el modelo de disciplinario a lo interno del Poder Judicial. Eso no significa una cacería de brujas, no, significa un reforzamiento que tiene que ver con un modelo eficiente de investigación y de persecución de los casos que lo ameritan, pero sin desmedro de las garantías y de los derechos de los funcionarios que están siendo cuestionados para que haya un verdadero equilibrio en los modelos. Gracias. Para la tercera, yo lo que diría es que acá
tenemos que trabajar todos en la institucionalidad y en la legalidad internacional. Es decir, esos ejemplos que ponía sobre las listas o sobre suspender una visa, etcétera, es que la independencia judicial trasciende los pueblos. La independencia judicial hace parte de la Convención Interamericana. Yo creo que tenemos que hacer respetar el derecho de gentes y esos tratados internacionales que lo que hacen precisamente es buscar preservar, con independencia de los límites de los estados, esa garantía de independencia. Entonces, creo que esa puede ser una respuesta, legalidad internacional. 10:30, tenemos que cerrar, qué pena. Creo que vale la pena agradecer a los y las panelistas con un breve aplauso. Y a todos ustedes por su interés y su participación. Muchísimas gracias.